Buenas tardes, mi nombre es Belén Cuadramora y para mí es un honor participar en este club de lectura Léete China del Instituto Confucio de Madrid, en especial en un entorno tan bonito como es la Biblioteca Eugenio Trías de la Casa de Fieras del Retiro de Madrid, y muy concretamente con esta obra, con El sueño de la aldea Ting de Yen Liang-ke, la primera obra literaria que yo traduje y que por eso tiene un especial valor personal, emocional para mí, pero también un libro de un valor literario altísimo. Bueno, Belén va a ser una presentación sobre el texto y luego pues abriremos las preguntas y bueno, los comentarios acerca del libro, que es un libro riquísimo, ¿no?, para trabajar. Entonces, bueno, gracias Belén por venirte hasta aquí. Y bueno, quiero aprovechar este momento porque justo esta tarde he hablado con Yen Liang-ke, le he comentado que tenía esta actividad y me ha pedido pues que traslade su saludo y su agradecimiento pues por el interés de todos en su obra. Bueno, Yen Liang-ke nació en la provincia de Henan, en el centro de China, en el año 1958. Es uno de los autores chinos más aclamados. Es muy reconocido en China, donde es además catedrático de la Universidad del Pueblo de Pekín, además imparte clases en Hong Kong, pero no es un escritor de masas. Sí que ha obtenido grandes premios literarios chinos, como son el Lao She y el Lu Xun, los más importantes para la literatura china, y fuera de China pues ha sido premiado con el premio Kafka, con El sueño en el pabellón rojo y más recientemente con el Newman Prize for Chinese Literature. Es candidato, lo pongo entre comillas porque todos sabemos que los candidatos al Premio Nobel de Literatura no se anuncian, pero sí que Yen Liang-ke es de estas figuras, de estos nombres que cada año se repiten cuando se hacen las quinielas de los posibles premiados con el premio, y ha sido nominado pues, a otros premios, en el caso de España, por ejemplo, al Príncipe de Asturias de las Letras. Yen Liang-ke comenzó a escribir en el ejército y lo hace para escapar del hambre y de la pobreza. Él cuenta en alguna entrevista cómo en aquella época, en los años 80, pues supo de una escritora que venía de un entorno rural, muy humilde, muy pobre, que gracias a una novela que había escrito y que obtuvo bastante éxito, pues consiguió mudarse a la ciudad, a la capital de la provincia, ¿no?, lo cual era pues todo un logro, ¿no?, pasar de esa China rural y pobre a una China urbana. Aún así, pues como podemos ver en sus obras y en todas ellas queda muy patente, pues Yen Liang-ke nunca ha abandonado esos orígenes humildes. Y rescato aquí también otras palabras que dio en una entrevista y dice: al hablar de gente común con vidas difíciles, no busco hablar por ellos o escribir por ellos. Yo mismo soy uno de esos, un chino. Al escribir lo hago como trabajador, no para los trabajadores. Cuento cuando sufro y no para expresar el sufrimiento. Cuando escribo sobre los humildes, escribo sobre mí y mi familia. Como decía, estos orígenes humildes de los que él intentaba escapar a través de la escritura, pero que han quedado fosilizados en esa escritura precisamente, ¿no? Comienza a escribir en los años 80, cuando publica en algunas revistas literarias. Los años 80 en China fueron de una gran efervescencia literaria y cultural. Estamos en la década siguiente al inicio del proceso de apertura y reforma en China, cuando China abre sus puertas al exterior, y además de inversiones, pues entró cultura y entró literatura, se tradujo mucha literatura extranjera. Y bueno, un dato que nos puede dar una idea, ¿no?, del gran boom literario que hubo en China en esa época es que la revista Renmin Wenxue, Literatura del Pueblo, tenía por entonces una tirada de 1,4 millones de ejemplares. En esta época, como digo, en los años 80 además, es cuando saltan a la fama los grandes escritores chinos que todos conocemos hoy, como Mo Yan, Yu Hua, Su Tong, etc. Yen Liang-ke no comienza a tener un reconocimiento hasta la década siguiente, hasta los años 90, cuando publica la que se conoce como serie de Palou, en la que se incluyen textos como Días, meses, años, que está también publicada en español, o Canción celestial de Palou.
Su consagración, sus grandes obras, le llegan con el nuevo siglo. Entonces escribe Duro como el agua, Servir al pueblo, Los besos de Lenin, El sueño del aldeatín, y en este momento, además, cuando comienza a tener una repercusión más notable, es cuando se inicia también cierta controversia en torno a sus obras. Las primeras, Servir al pueblo y Duro como el agua, fueron polémicas porque tenían escenas de sexo muy explícitas, y luego ya con Los besos de Lenin pues lo invitaron a abandonar el ejército. En esta época, además, a temas anteriores como el sufrimiento, la vida o la muerte, que también vemos, ¿verdad?, en El sueño del aldeatín, pues incorpora otros temas más sociales, como, bueno, pues relacionados con la historia china, con la memoria, con la política o muchas veces con las relaciones de poder. Tenemos la suerte de que Yen Liang-ke es uno de los autores chinos más traducidos a español, gracias al esfuerzo de mucha gente. El grueso de su obra y la apuesta principal por editarlo en España viene de Automática Editorial, que hasta ahora pues, ha publicado 5 libros: El sueño del aldeatín, Los besos de Lenin, Crónica de una explosión, Días, meses, años, y recientemente, hace solo unos meses, La muerte del sol. En Maeva encontramos Servir al pueblo, en este caso con una traducción mediada del francés, y la sinóloga Tatiana Fisak tradujo los 4 libros para Galaxia Gutenberg, y está además detrás del proyecto Viaje Xipanya, editado por la editorial Siglo XXI, que es una colección de relatos de 7 autores chinos que vinieron a España, visitaron nuestro país y luego escribieron cada uno un relato sobre España. Entre estos escritores, el más destacado es Yen Liang-ke. Y bueno, pues sobre la novela del sueño del aldeatín, contar que se publicó en el año 2006, si mal no recuerdo salió un 1 de enero al mercado y fue retirada a los 3 días de su publicación. Ha sido galardonada con el premio del lector en Taiwán y nominada al Man Asian Literary Prize en 2011, y también en 2011 fue adaptada al cine. Es la imagen que traigo en esta diapositiva, corresponde a la película, en chino se llamó Tsui Ai, en inglés se tradujo algo así como Amor por la vida, y se centra sobre todo pues, en la historia de amor de Ting Liang y Ling Ling. Esta adaptación al cine, en los créditos se excluyó toda mención a la novela original y se cambiaron los nombres. Aún así, bueno, pues fue una producción relativamente pequeña, a pesar de contar con 2 actores de primerísima fila en China, como son Zhang Ziyi y Aaron Kwok, que redujeron de forma considerable sus cachés para hacer la película. Bueno, el sueño comparte con la literatura la alusión y la abstracción. Yen Liang-ke parte en El sueño del aldeatín de una serie de citas del Nuevo Testamento, y también yo me voy a remitir a los clásicos, en este caso a Zhuangzi, filósofo chino del siglo IV antes de nuestra era, que en voz de Octavio Paz decía: soñé que era una mariposa. Volaba en el jardín de rama en rama. Solo tenía conciencia de mi existencia de mariposa y no la tenía de mi personalidad de hombre. Desperté y ahora no sé si soñaba que era una mariposa o si soy una mariposa que sueña que es Zhuangzi. Bueno, este es un pasaje bastante conocido del pensamiento chino. Zhuangzi vivió en una época muy convulsa de grandes desórdenes que le llevaron incluso a cuestionarse su propia existencia. Y del mismo modo que Zhuangzi aquí se cuestionaba su existencia, Yen Liang-ke recurre también al lenguaje de los sueños para hacer frente a una realidad muy dura, ¿verdad?, sórdida y casi inenarrable, podríamos decir. Podemos decir de El sueño del aldeatín que es una novela desgarradora y lírica, y aquí pues cito a Darío Ochoa, editor de Automática. Cuenta un episodio real de la historia reciente de China, que es este escándalo, esta tragedia de la sangre contaminada, que se produjo pues a raíz de una economía del plasma, ¿no? Se utilizaba ese plasma en empresas farmacéuticas y se fomentó y se organizó que bueno, pues sobre todo gentes
muy pobres de entornos rurales vendieran su sangre. Se cree que en torno a unos 3 millones de personas participaron en este programa y un 40% de ellas acabaron infectadas con la enfermedad del SIDA, pues por la falta de medidas higiénicas. Bueno, es además una de las obras más representativas de este autor, ha sido publicada, traducida a más de 30 lenguas, y en ella vemos también ese compromiso del autor con la verdad y con ciertos sucesos recientes de la historia de China, algo que él trata en muchas de sus novelas. Y en esta especialmente, esta es sin duda de las novelas de Yen Liangke la que mayor vocación documental tiene, y de hecho había sido proyectada como una obra de no ficción. Fue más tarde cuando él decidió pues adaptarla a una novela, ¿no? Pero en sus comienzos iba a ser un trabajo de no ficción. Él, para documentarse, pues estuvo viajando por las aldeas del SIDA, conociendo a la gente. Él cuenta que iba en busca de historias y acabó convirtiéndose en una especie de psicólogo, ¿no? Porque esta gente que se sentía muy abandonada, pues se abría y le iba contando todas sus historias, y muchas de las anécdotas que aparecen en la novela, por ejemplo, pues cuando una mujer vende sangre porque se quiere comprar un champú, ¿no? Porque hay una en su pueblo que se compró champú y tenía pelo precioso, o cuando iban a los campos a sacarle sangre a la gente, ¿no? Y acababan con las piernas hacia arriba para que la sangre les llegara a la cabeza. Pues muchas de estas anécdotas que vemos recogidas en la novela son historias reales que la gente que sufrió todo este drama pues le contó personalmente a Yen Liangke. En la novela vemos una contraposición entre la sociedad tradicional, ¿no? Más asentada en una serie de valores y que representa el abuelo, y una sociedad moderna y mercantilista que representa el padre. Vemos la enfermedad, ¿no? Fruto en muchos casos del desenfreno y de la decadencia moral. Está muy presente también la codicia, ¿no? Como cualquier circunstancia, incluida la muerte, pues se puede convertir en un negocio, pero vemos también un gran canto a la vida, desde mi punto de vista, representado en primer lugar por esta historia de amor entre Ting Liang y Ling Ling, y luego también con ese renacer final, ¿no? Con la historia del mito de Niuhua, que el autor recoge justo al final de la novela y que nos recuerda que en gran parte de Asia, y en China concretamente, pues el tiempo tiene un sentido cíclico, ¿no? No tienen la concepción lineal del tiempo que tenemos nosotros, con un principio y con un final, sino que su concepción cíclica del tiempo pues, incluye o prevé ese renacer, ¿no? Y bueno, muy brevemente, sin entrar en grandes detalles, quería aprovechar pues, para hablar un poquito también de traducción, esa labor que Jacques Derrida definió como imposible pero necesaria. Está claro que los idiomas nos pueden imponer a veces barreras que en muchas ocasiones son permeables. De hecho, pues a pesar de lo que decía Derrida, pues la traducción es posible porque se produce, y el hecho de que exista ya nos dice que es posible, pero también es verdad que a veces pues hay barreras que son muy difíciles de traspasar, si no imposibles. Todas las traducciones implican una manipulación, nunca podemos decir lo mismo de la misma forma, o como decía Susan Basnet, una metamorfosis. Ella utiliza esta imagen para decirnos que las obras a través de la traducción se transforman para poder llegar a otros lectores en otro lugar y a menudo en otro tiempo diferente. Y en toda traducción tenemos también una negociación entre lenguas, en este caso una negociación entre el chino y el español, y también una segunda negociación entre autor y lectores, ¿no? Y aquí nos encontramos ante este clásico dilema de la traducción libre o la traducción literal, de la que ya hablaba Cicerón hace 2000 años. Y voy a poner un ejemplo de metamorfosis, ¿no? De cómo nunca podemos decir lo mismo de la misma forma, y voy a hacerlo pues centrándome única y exclusivamente en el título de la novela, en chino Ting Zhuang Meng,
lo primero que vemos, la primera metamorfosis, lo primero que perdemos, si queréis, del chino son los caracteres, ¿verdad? Esa imagen visual que tienen las palabras y que en español, al ser una lengua con un alfabeto, pues no tenemos. En este caso, por ejemplo, el mon final, el carácter original del que evolucionó el carácter actual, representa a un hombre tumbado en una cama. En el que conservamos hoy en día, seguimos teniendo en la parte de abajo ese xi que quiere decir noche, ¿no? Por ejemplo, chuan, el carácter del centro, aldea, es un tejadito o tejaditos, incluso lo podemos ver en plural, sobre un pedazo de tierra, ¿verdad? Un pedazo de tierra con un tejado encima, pues te hace una aldea. Ting, bueno, es quizá el menos representativo, pero también tiene su historia y también está relacionado con la escritura. Sabemos que en literatura los nombres nunca son casuales. En una entrevista en China le preguntaban a Yen Liangke por qué había elegido este nombre, Ting, y no otro. Ting puede hacer referencia a la familia, a un miembro de una familia, pero Yen Liangke, que es una persona muy sencilla y muy honesta, explicó que él escribe siempre a mano. Como era un carácter que se repetía muchísimo a lo largo de toda la novela, le era más cómodo utilizarlo porque tan solo tenía 2 trazos y que por eso eligió este carácter. Como digo, es imposible decir siempre lo mismo de la misma forma. Lo primero que perdemos pues son estas imágenes, ¿no? Este poder visual que tienen los caracteres chinos y que en nuestro idioma pues no podemos representar de ninguna manera. Perdemos también la sonoridad. Este título en chino se dice Ting Chuan Mong. El chino es una lengua bellísima, es una lengua tonal, con un ritmo y con una cadencia muy particulares, y todos sabemos que en literatura las palabras no solo se eligen por su significado, sino también por cómo suenan en un texto, ¿verdad? Bueno, pues de nuevo, imposible reproducir el mismo contenido de la misma forma en español, porque la sonoridad por fuerza va a cambiar. Decir Ting Chuan Mong no es lo mismo que decir el sueño de la aldea Ting. Pero por último, pues incluso con el significado de las palabras podemos tener problemas. Este mon chino puede ser entendido como sueño, pero también puede ser entendido como sueños. Al chino le da lo mismo que sea singular o plural. A la hora de traducir a español tenemos que elegir por fuerza una opción u otra. Con todo esto vengo a decir que ya desde el título, con estos 3 primeros caracteres, el primer día que te sientas a traducir, pues tienes que cuestionarte toda noción de equivalencia. Tenemos sin duda grandes diferencias culturales, ¿no?, entre España y China. Hablábamos antes de la negociación entre el autor y el lector. Releyendo algunos pasajes de la novela, por ejemplo, pues un ejemplo de esto puede ser el utilizar el violín de 2 cuerdas, ¿no?, en lugar de utilizar el erhu, que es como se conoce a este instrumento musical en China, ¿no? Yo en ese caso pues opté por una traducción que adaptaba o que acercaba un poquito más el texto al lector, pues de lo contrario me hubiera obligado a poner una nota a pie de página, ¿no? Hay también grandes diferencias retóricas, una de ellas que yo cito muy a menudo porque me da muchos calentamientos de cabeza a la hora de traducir, es la repetición. El chino es un idioma muchísimo más redundante y la repetición no solo no está penada en chino, sino que además funciona como un elemento retórico del texto, y de hecho en el sueño de la aldea Ting esto también lo vemos. Pero además pues tenemos grandes limitaciones lingüísticas, esta omisión del sujeto, la ausencia de marcas de plural y género en sustantivos, la ausencia de tiempos verbales, la gran maleabilidad del chino, una lengua que tiene una gran libertad para crear palabras, por ejemplo, y que a veces pues esto nos limita mucho cuando traducimos, o la ambigüedad. La ambigüedad es una característica de todos los textos literarios, que siempre tienden a ser mucho más ambiguos que un texto jurídico o un texto económico, pero es que además el chino es un idioma especialmente ambiguo, ¿no?, con lo cual es también una dificultad añadida. Y por último, me quiero detener en un término que en chino se dice tui qiao. Tui quiere decir empujar, como en empujar una puerta. Qiao quiere decir llamar a una puerta. Entonces empujar y llamar a una puerta, o empujar o llamar a una puerta, ha venido a convertirse en deliberar, sopesar. Este término proviene de una anécdota, de una historia de 2 poetas de la dinastía Tang,
El primero de ellos, Jia Tao, volvía en un burro de hacer los exámenes imperiales cuando empezó a componer un poema en su cabeza, y en ese poema había un verso en el que describía cómo un monje llegaba a una puerta bajo la luz de la luna y empujaba esa puerta, y entonces él empezó a darle vueltas y decía, mejor empujar o mejor llamar, o mejor empujar o mejor llamar, y dándole vueltas a esto se encontró con otro poeta, con Han Yu, y le contó su dilema, no sabía cuál de ellas utilizar, y Han Yu le recomendó que utilizara Xiao, que utilizara la segunda, la de llamar a la puerta y no empujar. Y bueno, es de esta forma que empujar a una puerta y llamar a una puerta acabó convirtiéndose en deliberar y sopesar. Una historia que viene a contar, bueno, las dificultades, ¿no?, a las que se enfrenta el escritor y más concretamente al poeta, pero que también me parece que es muy ilustrativa de la labor de traducción, porque bueno, continuamente el texto te está planteando toda una suerte de dilemas y tienes que estar pues eligiendo y decidiendo continuamente. Ya vemos que desde el mismo título, ¿no?, desde ese Ting Zhuang Man, en el momento que dices, bueno, ¿son los sueños de la aldea Ting o es el sueño de la aldea Ting?, ¿no? Y cómo pues en chino ambos son posibles. Y bueno, pues aquí acaba mi presentación. Espero que les haya resultado interesante, y lo que sí me gustaría es escuchar bueno, todas vuestras opiniones acerca de la novela y que la comentemos entre todos. Bueno, gracias Belén. Nada. Me ha aclarado cantidad de cosas cuando estaba presentando, vamos, el libro, y de algunas cuestiones que me llamaban la atención cuando lo releí, ¿no? Porque lo había leído una vez y bueno, lo he vuelto a leer ahora. A mí el libro me resultó, bueno, de una enorme belleza, como algo muy entroncado, la tragedia con la vida, ¿no? Que cruza todo el libro, ¿no? Y yo ahí veía como un renacer, bueno, quizás mi mirada, ¿no? Desde la visión china, pero yo veía como, bueno, empezamos de nuevo, ¿no? Esto no funcionó, ¿por qué no empezamos de nuevo?, ¿no? Fue la impresión. Sí, es cierto que está ese renacer, y yo también veo ese renacer pues como un canto a la esperanza, y pasa en muchas, porque además se repite en muchas de las novelas de Yen Liangke, pues que al final acaban contando tragedias que podían acabar muy muy mal, pero a las que siempre les sigue ese pequeño epílogo, ¿no?, que bueno, que apunta a eso, a un nuevo renacer, ¿no? En lugar de dejarlo en el momento de destrucción, pues nos cuenta que tras esa destrucción pues vuelven a nacer los seres y vuelve a haber vida. Sí, sí. Bueno, vamos a abrir un poco las preguntas o comentarios que tengáis sobre el libro. Supongo que esta obra está prohibida, ¿no? Sí, la obra se retiró en China, sí. Sí, se entendió que era un tema sensible y se retiró 3 días después de su publicación. Pero no se puede decir que esté basada en hechos reales, aunque sí, de alguna manera existió ese problema. Bueno, yo diría que claro, es una novela, con lo cual el autor se toma muchas licencias poéticas, pero el fondo de la historia es una historia real que sucedió, y muchas de las anécdotas que recoge son anécdotas reales. Sí, 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 claro. Claro, luego ya los pormenores, ¿no?, de la historia del niño con el abuelo, o la historia del tío con Ling Ling, pues todo esto yo creo que son más licencias poéticas, ¿no? Esa cuestión era una de las preguntas que tenía, ¿no? Porque digo, ¿por qué razón él utiliza ese recurso, ¿no? La historia está narrada a través del niño, ¿no? Del niño muerto en realidad, y el recurso a todo el tema onírico, ¿no? El abuelo, todos los sueños del abuelo. ¿Tú sabes si hay algo en especial por lo cual él ha utilizado esos recursos? Bueno, nunca le he preguntado, la verdad, por el motivo concreto por el que él utiliza estos recursos,
Pero sí es cierto que él muchas veces, Yan Liangke, tiene un estilo literario muy particular que él mismo ha venido a definir como realismo espiritual, y que muchas veces la crítica ha asemejado un poco al realismo mágico latinoamericano, pero que él, que se reconoce gran deudor y admirador de los escritores latinoamericanos, siempre diferencia un poco lo que él hace con esa literatura del realismo mágico. Y él viene a explicar, él siempre da un rodeo, ¿no?, para contar sucesos reales. Y en todas sus novelas son de un realismo, todas sus novelas son de un realismo atroz, pero en todas ellas utiliza diferentes recursos literarios que introducen pues elementos que podríamos considerar mágicos, a lo mejor, ¿no?, pero que vienen a darnos, como las respuestas, ¿no?, de cómo puede llegar a pasar todo eso, ¿no? En una novela, un caso que me parece como muy ilustrativo, en una de sus novelas, por ejemplo, ahí están construyendo un aeropuerto y el ejército construye el aeropuerto lanzando piernas, brazos y sangre humana, ¿no? Y estos miembros descuartizados de personas acaban convirtiéndose pues en pistas de aterrizaje o en una torre de control, en todas las infraestructuras, ¿no? Entonces, desde luego tiene ese elemento mágico, pero al mismo tiempo él con esto viene a denunciar, en cierto modo, ¿no?, que todo este crecimiento, estas infraestructuras, esta construcción un poco desbocada, pues a veces se hace con la sangre de la gente, ¿no? Y entonces, esto es una característica muy esencial de su obra, ¿no?, el hecho de acercarse a sucesos reales, pero siempre dando un quiebro, ¿no? Y yo creo que en esta novela pues el quiebro son precisamente los sueños y el narrador, ¿no?, que son los dos elementos que no son pues puramente realistas. A mí me ha parecido que la novela es como una denuncia o una puesta en escena del hombre como depredador de la naturaleza. Al final puede con todo. Y me parecía que además el hecho de elegir a un niño ya muerto reafirmaba esto. Después tú dices que como ello nos describe, hay un mundo más allá de este humano, ¿no? Pero podemos con todo, es decir, destruimos todo. Sí, de hecho, en este caso el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Vemos cómo unos se enriquecen a costa de otros y a costa de la sangre de otros, ¿no?, que es una imagen fortísima. Pero sí, desde luego esta digamos, denuncia, ¿no?, de cómo la expansión o cómo el enriquecimiento se produce a costa de muchas otras cosas, en este caso a costa de vidas humanas, pero también vemos en otras de sus novelas pues a costa de la naturaleza o a costa de valores morales, ¿no? Me ha dado la sensación de que cuenta todo esto en el tiempo de un año, que empieza en un octubre y acaba en otro octubre. Y me gustaba muchísimo, quizás porque, claro, el mundo rural tiene otra perspectiva de control del tiempo, pero las posiciones del sol, los campos, los colores, y a la hora del día, exactamente, pues ya debe ser tal porque el sol está lindando con el horizonte a la izquierda, a la derecha, todo esto me parecía muy bonito. Sí, de nuevo es algo que aparece mucho en la obra de este autor, ¿no?, como estas referencias al mundo rural y cómo el paso del tiempo no te lo dan los días ni los meses, sino la naturaleza. Una cuestión de traducción que me ha llamado la atención, en algunos momentos llega y dice, y punto. Sí. ¿De dónde viene y punto? Vale, por ejemplo, en chino dicen, ta zou la, ye jiu zou la, ¿vale? Y añade un jiu, que en realidad ese jiu viene a enfatizar el sentido de la frase, pero tampoco tiene una traducción exacta. Entonces, sí, yo llegué a la conclusión, tampoco sé si es la más acertada, pero se fue y punto, ¿no? Porque es eso, en chino añade este jiu,
que, bueno, no sé si cuánta gente que nos acompaña habla chino, pero sí, incluyes eso. En chino es un adverbio que viene a enfatizar la frase, pero que no tiene una traducción concreta. Sí, era interesante esa cuestión del autor, ¿no? Y además algunas frases o dice murió y luego dos frases más abajo y murió, digamos, como que lo sigue reforzando, ¿no? Muy interesante. Yo también estaba un poco pensando en lo que tú decías, la devastación, ¿no? Pero creo que era a todos los niveles. ¿Sí? Era medioambiental, era social, era de la dignidad, ¿no? Moral. ¿No? Sí, una devastación total. Hay una parte que a mí, digamos, no sé, hacía una asociación, no sé, es una interpretación nada más, pero al principio, cuando el abuelo recoge a todos los enfermos en la escuela, ¿no? Entonces yo pensaba como si fuera la organización de las comunas, ¿no? Como, bueno, vamos a organizarnos, vamos a poner en común todas las cosas que tenemos y vamos a, no sé, hacernos la comida todos juntos, y hasta me resultaba súper bonito, digamos, como composición, ¿no? Esta idea, bueno, vamos a cuidarnos todos. Aquí me parecía que era un espacio de cuidado, ¿no? Frente a lo que había sido esta cuestión de las relaciones de mercado, ¿no? En la venta de sangre. Al principio lo vi ahí, claro, es verdad que, bueno, en esa pequeña comuna había de todo, digamos, desde amores hasta miserias, ¿no? Sí. En fin, traiciones y demás, pero me resultó sumamente interesante como él lo muestra, ¿no? Sí, es verdad que tiene ese antecedente histórico muy claro. Yo creo que también pensé en las comunas. Y luego también es una forma de quizá pues reducir esa sociedad de enfermos, ¿no? De ponerlos a todos juntos y hacerlos funcionar, ¿no? Como el recurso narrativo de ponerlos a todos en un sitio y hacerlos funcionar como una sociedad cerrada, ¿no? En cierto modo. Esa parte me gustó mucho. Tiene muchos elementos de tradición, ¿no? Cuando refleja todo lo del matrimonio, cosas esas, y cómo, bueno, pues llegan a establecer negocios de matrimonios de gente fallecida, ¿no? Y cómo mantienen el que tengan una, pues no es una equivalencia, ¿no? Entre los cónyuges fallecidos. Sí, claro, no. Al final se entiende la muerte pues como una continuación de la vida, en la que las relaciones sociales continúan las necesidades físicas, materiales, etcétera. Y esto pues todavía hoy en día, por ejemplo, cuando queman ofrendas, ¿no? Para los muertos, tradicionalmente se quemaba papel moneda para que los ancestros pues pudieran utilizarlo allá donde estuvieran, porque obviamente lo necesitarían para comprar sus cosas. Y ahora pues se queman pues coches de carreras o chalés con piscina y cosas así. Entonces sí, es esa visión, ¿no? De que tampoco todo el mundo, digamos que yo creo que la China moderna ha cambiado mucho, sobre todo la China de las grandes ciudades, pero la que recoge Yen Liangke en sus libros, pues, y sobre todo aquí en El sueño de la aldea Ding, pues al final es una población rural, ¿no? Que todavía, con esos elementos de modernidad a veces, pero que todavía se aferra a sus tradiciones. Igualmente, el caso de China, ¿no? Con el tema del matrimonio es tan universal, en el sentido de que sigue siendo una sociedad que tiene una tasa de matrimonio muy alta, ¿no? Entonces, claro, la soltería no entraba, y digamos en el mundo chino es un estigma además, ¿no? Permanecer soltero. Claro, sobre todo aquí Xiaoqiang es el único hijo, ¿no? del linaje familiar, y son los hijos varones los que continúan el linaje, no las mujeres. Bueno, me ha gustado mucho la novela, comparto pues, las cosas que se han dicho,
bueno, voy a poner algo, no una pega, sino que a mí me gustaría preguntarle al autor, en este caso a la doctora, sobre alguna ausencia. Yo según iba leyendo, y sobre todo ya hacia el final, pues de repente me di cuenta que no se había dicho nada de la abuela, de la mujer del abuelo. En ningún momento es una ausencia que se me ha hecho como evidente a lo largo de la novela. Nada, me gustaría... Sí, es cierto. Yo la verdad es que no puedo contestar ahí porque no puedo hablar el nombre del autor. Es un detalle en el que yo no había caído, la verdad, pero es cierto. Y en general, bueno, es una novela que, quitando el personaje de Ling Ling, ¿no? Sí que todos los personajes son varones, ¿no? Todos son hombres. La cocinera, quizás. La cocinera, sí. Y luego otro interrogante para mí, pues es un poco tonto, pero es cómo con la consistencia moral que tiene el personaje del abuelo, que es un baluarte ético y de valores, de ayuda a los demás, ¿cómo le sale un hijo así? Es tan absurdo, es un delincuente el hijo este que, bueno, es un verdadero malhechor, no sé, hacia los demás, y madre mía. Sí, sí que es. Yo creo que también ahí hay una brecha generacional, ¿no? Y esto todavía, bueno, no llegando a esos niveles, obviamente, ¿no? Pero sí que se nota mucho en la China actual, ¿no? Cómo los valores de una generación a otra pues han cambiado de una forma, la verdad, muy grande. Y es que, bueno, el abuelo, aunque no nos lo dicen, ¿no? Pero entendemos que, bueno, nació en los años 40 o en los años 30, vivió una guerra civil, vivió la invasión japonesa, los años del hambre, bueno, pues vivió en una China pobre, en la que todo el mundo era pobre. De repente los hijos se encuentran en una sociedad en la que es posible enriquecerse, ¿no? Y cuentan cuando hacen el viaje, ¿no? Al condado de al lado, cuando ellos no están decididos a vender sangre, ¿no? Y van a ver el condado de al lado, y bueno, pues ellos están todavía viviendo en chozas y ven que en el otro pueblo tienen casas. Pues claro, es que yo también quiero. Y claro, otra cosa pues es la degradación moral, ¿no? Para llegar a conseguir ese enriquecimiento, ¿no? Dijo Deng Xiaoping a principios de los 90 que enriquecerse es glorioso, ¿no? Y aquello pues un poco abrió el camino pues del crecimiento de China, que, bueno, es innegable, han sacado a 500 millones de personas de la pobreza. De hecho, China anunció el año pasado que había erradicado la pobreza extrema. Los logros son innegables. También es cierto pues que en muchas ocasiones ese progreso pues se ha producido a costa de otras cosas, ¿no? El caso, yo creo, de la novela es extremo, ¿no? Pero sí que existe esa diferencia de unas generaciones a otras, ¿no? Y las jóvenes generaciones que de repente pues tienen esa opción, ¿no? De hacer dinero que sus padres o sus abuelos nunca tuvieron. Incluso gente joven, ¿eh? Yo tengo amigos que crecieron en casas sin frigorífico, gente de mi edad, y que no tenían frigorífico en casa, y a lo mejor chicos que, bueno, recuerdo uno concretamente que luego acabó estudiando un máster de arquitectura en Londres. O sea, es que el cambio es brutal, pasar de vivir en una casa sin frigorífico a cursar un máster en arquitectura en una de las capitales más caras del mundo. Solo una generación. En una generación, efectivamente. Lo quería felicitarte por la traducción, me parece excelente. Pues lo agradezco muchísimo. El mérito es todo del autor y de los editores. Me parece una cosa maravillosa y me parece bien que sí que se refleja de alguna manera. Es verdad que sale el hombre más que la mujer en toda la novela, pero cuando la mujer sale, a mí me gusta mucho cómo lo maneja. Sí. Me pareció precioso. Sí, es un pasaje muy bonito ese, sí, estoy de acuerdo. Como ellos dos se profesan esta devoción, ¿no? De amor y al final también pues un poco como de respeto y esa dependencia del otro. Y el tema de la albarca,
¿O tiene otro significado más allá? No, yo creo que no tiene un significado especial. No se utiliza mucho en comida china, pero sí que se utiliza en cocina de Henan. Y de hecho es una hierba que en China no es muy común. Y bueno, sí que puedo contar como anécdota que yo he estado con Ye Liangke en un restaurante de Henan en el que él me ha señalado como algo especial, ¿no? Que en ese sitio pues te ponían los tallarines con la albahaca. Entonces creo que no tiene, o sea, bueno, si tiene un simbolismo concreto en la novela, la verdad es que yo lo desconozco. Yo no sé si es más pues un guiño a su patria chica. Belén, ¿cómo es tu relación con Ye Liangke? Digamos, ¿compartes con él algunas cuestiones ligadas a la traducción o no? Sí, buena pregunta. Yo, bueno, empecé a hablar con él a raíz de la traducción de El sueño de la aldea Ting. Y bueno, pues sí que nos hemos visto de vez en cuando. Además, bueno, la verdad es que los chinos son muy hospitalarios y cuando tú estás en su país como extranjero, pues ellos tienden a cuidarte, ¿no? Y yo creo que él también ha asumido en parte ese papel de anfitrión y bueno, pues sí que hemos ido construyendo al cabo de los años una relación personal y también de trabajo, desde luego. Yo, bueno, intento no machacarlo mucho, intento no molestarlo demasiado, pero sí es cierto que al final de la novela, una vez que yo la tengo traducida, pues donde me puedan quedar dudas, siempre se las elevo a él y me ayuda con muchas de ellas. Luego con otras a veces, porque pues, no sé, recuerdo por ejemplo pues un adjetivo, ¿no? Que puede tener dos matices diferentes, ¿no? Y a lo mejor yo le pregunto a él, bueno, y en este caso, porque a la hora de traducir pues yo tengo que elegir, ¿no? Entre uno u otro, y en este caso es más esto o es más esto, y a veces me dice pues las dos cosas. Es que en chino, ¿no? La palabra en chino pues admite los dos significados, ¿no? Como que, pero bueno, en la mayoría de los casos, esto es una anécdota, en la mayoría de los casos sí que me ayuda y sí que le pregunto, y la verdad es que es una persona muy generosa con su tiempo, o sea que si le hago 20 preguntas, 20 me contesta, si le hago 40, 40 me contesta. Bien. Es un autor muy difícil, ¿no? De traducir, entiendo. Sí, no es especialmente fácil porque, bueno, tiene una prosa muy poética a veces, también según los libros. Una de las características de su obra es que todos sus libros son diferentes, tanto en la estructura como en el estilo. Él experimenta muchísimo y juega muchísimo con el lenguaje, entonces, bueno, obviamente hay unas temáticas que siempre subyacen a todas sus obras, hay, pues obviamente, ciertas características del lenguaje, pero casi que cada vez que me enfrento a una nueva traducción suya, pues es como si fuera un escritor nuevo. Y bueno, dependiendo de las obras, esta concretamente no es la más complicada de comprender o la más complicada con respecto al estilo. Tiene otras que me resultaron más difíciles, pero bueno, cada obra ahí es diferente siempre. Esto que voy a preguntar no tiene que ver con la novela, pero es que me hace mucha curiosidad. ¿Cuántos años has estudiado de chino? Yo llevo 21 años estudiando, o sea, no digo que he estudiado chino 21 años, digo que llevo 21 años estudiando chino y creo que, bueno, en mi caso ha sido una inversión ya de por vida. Tengo la suerte de que me encanta, con lo cual pues al final no me cuesta tanto y en mi caso pues me ayudó mucho vivir en China. Yo estuve 15 años viviendo en China, estudiando en la universidad y bueno, pues allí el día a día, el contacto con la lengua pues siempre ayuda, pero bueno, yo animo a todo el mundo a que no lo deje porque es un idioma precioso. Es un libro muy fuerte, muy duro. Me ha gustado muchísimo porque tiene una narrativa preciosa a pesar del tema que muchas veces es durísimo. Me ha gustado mucho y creo que
que es un libro que lo debemos de leer todos. El sueño de la aldea Ding fue la primera obra de Yang Lianke que publicamos en la editorial y para nosotros es pues, bueno, una obra muy querida y Yang Lianke un autor de los más relevantes de nuestro catálogo y a nuestro juicio tal vez uno de los máximos exponentes de la nueva narrativa china.